Bienvenido, amigo, a nuestro programa. Quiero que se una a mí en una palabra de oración, así que por favor vamos a orar juntos. Amado Padre, te agradecemos y alabamos por nuestro querido Salvador, el Señor Jesús, y por este privilegio y oportunidad de sembrar la palabra de verdad. Te agradecemos por cada estación radial que emite el programa. Sí, nuestro programa, Hora de Estudio Bíblico. Haz que alcance a los corazones de muchos y que sea una bendición espiritual para todos los que lo escuchan. Te pedimos una vez más por aquellos que nos han escrito. Pensamos especialmente en los ancianos, en aquellos pedidos que vienen de hogares donde personas desanimadas están escuchando este programa. Recordamos al portero que nos ha escrito pidiéndonos que no quitemos el programa de su estación radial. Oramos especialmente por los cristianos que nunca pierden un programa y nos dicen que este es su único estudio bíblico. Dios, sosténles y fortaléceles y ayúdales a ser buenos testigos tuyos. Te agradecemos por un oyente en otro país que ha sido salvo y te alabamos por la salvación de esta joven mujer. Ahora, Padre, usa por favor este programa para tu gloria. Oramos en el valioso nombre de Jesucristo. Amén. Por favor, tome su Biblia y vamos buscando en la carta de Santiago, capítulo 1. Estamos considerando las 4 pruebas que tienen que ver con el crecimiento en la vida cristiana. Hemos examinado Santiago 1, del 1 al 12, enfocando en el cómo reacciono ante las pruebas. Pero ahora vamos a leer el versículo 13 y consideraremos el problema de la tentación. Voy a leer entonces versículos 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahora, hay varias etapas en este proceso de desarrollo. La prueba de nuestra fe es una de ellas. Debemos aprender que las pruebas vendrán y aprender a aceptarlas que son y porque son inevitables. En Job 5:7 dice: pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Por lo tanto, debemos aceptar las pruebas como una realidad que forma parte de nuestra vida. En 1 de Pedro 4:12 y 13 leemos: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Ahora bien, ¿qué sucede con la tentación? Así como tenemos pruebas, también tendremos tentaciones. Y me pregunto, ¿cómo reacciono cuando soy tentado a hacer lo malo? Primero, consideremos la tentación desde nuestro interior. Santiago 1:13 nos dice que cuando alguno es tentado, no debemos decir que es tentado de parte de Dios. Aquí vamos a considerar la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Yo creo que Dios es soberano, pero, mi querida gente, no tenemos derecho a culpar a Dios por nuestros pecados, ni tampoco por nuestras tentaciones. Dios nunca predestina a un cristiano, a un hijo de Dios, para cometer pecado. Dios prohíbe el pecado en la Biblia, y culpar a Dios por su pecado está mal. Y que yo culpe a Dios por mi pecado está mal, es equivocado, es un error. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Es imposible que Dios peque por lo que Él es y por quién es. No puede pecar. Dios es santo y justo, y por lo tanto no es posible que Dios peque ni que tiente a las personas a pecar. Yo no creo que haya sido posible que el Señor Jesucristo peque. Cristo es Dios y nunca hubo nada en Él que pudiera responder al pecado. En 1 de Juan 3:5 dice: en Él no hay pecado. Él no tuvo una naturaleza pecaminosa, por lo tanto no podía pecar.
En Hebreos 4:15 leemos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Algunos cristianos leerán este versículo y se detendrán en esta frase, uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pero usted no puede detenerse allí. Continúe leyendo, porque dice, pero sin pecado, o traducido más literalmente, apartado del pecado. Este versículo nos enseña que el área de pecado era la única en la cual Cristo no podía ser tentado. Él se cansó, tuvo hambre y sed, se enojó, pero nunca fue tentado a la maldad moral, porque Cristo no podía pecar. Ahora déjeme razonar con usted que si Él hubiera podido pecar aquí cuando estuvo en la tierra, también podría estar pecando ahora en el cielo, porque Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El punto en este tema de la tentación en Santiago capítulo 1 es que ningún hombre puede culpar a Dios cuando es tentado a hacer lo malo, porque Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie a hacer lo malo. El versículo 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahora, ¿qué significa propia concupiscencia? Cada creyente tiene dos naturalezas. Cuando nacemos de nuevo, recibimos la naturaleza divina, la naturaleza de Dios, pero la vieja naturaleza no está erradicada, nunca se la deja de lado completamente. Y también hay un gran conflicto entre las dos naturalezas. Así que cuando somos tentados, la tentación viene de la vieja naturaleza. Note que Santiago dice en el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué origina ese deseo? Generalmente entra por la ventana de los ojos. No siempre, pero a menudo sucede así. Por ejemplo, el Señor Jesucristo dijo en Mateo 5, 27 y 28, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Observe por favor la palabra mira, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla. Estoy seguro en que están de acuerdo conmigo que por medio de los ojos surge un mal deseo. En el tercer capítulo del libro de Génesis, versículo 6, leemos, cuando la mujer vio, subraye la palabra vio, el árbol era bueno para comer, era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. ¿De dónde venía el deseo? Vino como resultado de lo que ella vio. Vio que el árbol era agradable a los ojos. Podemos observar algo parecido en Génesis 13:10. Alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego. Vemos que Lot se decidió por lo que sus ojos habían visto. Otro ejemplo está en segundo libro de Samuel 11:2. Cuando David cometió adulterio con Betsabé, sucedió un día al caer la tarde, dice el texto, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. Como resultado de lo que vemos, a menudo surge en nosotros un mal deseo. Creo que esto debe ser una advertencia para que cada cristiano sea cuidadoso con la clase de programas que ve en la televisión. También debemos tener cuidado con la clase de libros que leemos y también con lo que escuchamos en la radio. Lo que escuchamos y vemos crea un deseo en el corazón del creyente. Por lo tanto, cada hombre es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. En cada cristiano hay una trampa que es la vieja naturaleza, el viejo hombre. Y desde el interior de cada hijo de Dios surge el deseo de pensar equivocadamente, de hablar y de proceder equivocadamente. Ahora, no todos tenemos la misma debilidad. Posiblemente usted se ha dado cuenta que antes de ser salvo era débil en un área. Permítame ilustrarlo. Por ejemplo, un hombre que tiene un deseo incontrolado respecto al sexo.
Pero hay otra persona que puede que no tenga ese mismo deseo incontrolable. Pero esta otra persona no puede decir la verdad, siempre anda mintiendo. Su debilidad es mentir. Y así cada uno de nosotros tiene su propia debilidad. Ahora, luego de ser salvos, descubrimos que el antiguo deseo, la vieja naturaleza, no ha sido totalmente erradicada. Después de ser salvo, el mentiroso crónico será tentado en esa misma área. Y alguien que tiene un deseo sexual incontrolable antes de ser salvo, luego será tentado en esa misma área después de recibir a Cristo. El hecho de convertirnos en hijos de Dios no significa que todas las tentaciones desaparecerán. No será así. Seremos tentados nuevamente a hacer lo malo. Vemos que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o deseo es atraído. Y así continúa la lucha. El gran conflicto se presenta en el campo de la batalla de la personalidad del hombre. Estamos constantemente en lucha y por lo tanto debemos ser muy cuidadosos con lo que vemos y con lo que oímos. Recuerdo hace muchos años atrás cuando teníamos un pequeño coro de niños y enseñábamos a los niños cantar. Y las palabras de una canción decían más o menos lo siguiente: cuida tus ojos lo que ven, pues tu Padre Celestial te vigila con afán. Cuida tus ojitos lo que ven. Cuida tus oídos lo que oyen, pues tu Padre Celestial te vigila con amor, con afán. Cuida tus oídos lo que oyen, pues tu Padre Celestial te vigila con afán. Cuida tus oídos lo que oyen. Bueno, los años pasaron, ya no somos niños, pero debemos tener el máximo cuidado de lo que ven nuestros ojos y escuchan nuestros oídos, y que pueda llegar a crear el deseo de hablar o comportarse equivocadamente. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. La pregunta que surge aquí es: ¿cómo resisto la tentación? ¿Me dejo llevar por ella? ¿Le doy lugar o puedo llegar a ser capaz de resistirla? Ahora observe el versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. ¿Cuándo concibe el pecado? Cuando la voluntad da lugar al deseo. Permítame compartirle una historia interesante que sucedió tiempo atrás. Yo estaba ministrando en una iglesia. El viernes a la mañana el pastor me llevó al aeropuerto. Dejamos el hotel tan temprano que ninguno había tenido tiempo para desayunar, por lo que yo le invité a desayunar juntos. Luego yo tomé el ticket de la cuenta y lo puse en el bolsillo de mi saco. Terminamos nuestro desayuno y nuestra charla y salimos del restaurante pasando por delante de la caja, y ninguno de nosotros se había dado cuenta de que no habíamos pagado el desayuno. Llegamos juntos hasta el lugar donde se controlan los equipajes, nos despedimos y el pastor siguió su camino, y yo había pasado el área de control y estaba listo para abordar el avión. Y el empleado de la aerolínea me dijo que el avión tenía una demora de 30 minutos a causa de una tormenta. Bueno, me senté y esperé un rato, metí la mano en el bolsillo de mi saco y encontré el ticket del restaurante, y repentinamente me di cuenta que no habíamos pagado por aquellos desayunos. Ahora, ¿cuál fue mi primera reacción? Caminé hasta el restaurante para pagar el desayuno. Creo que Dios había planeado esto para mí, para que yo pudiera experimentar una verdadera victoria. ¿Por qué el avión se retrasó 30 minutos? Bueno, si no hubiese sido así, yo no podría haber regresado al restaurante y pagado el desayuno. Pero tuve 30 minutos para hacerlo, y ahí vino la tentación. Dios no estaba tentándome a hacer lo malo, pero yo experimenté una verdadera tentación que venía de mi interior y me decía: olvídalo, no te molestes en pagarlo, ganan mucho dinero en ese restaurante y ese ticket no hará ninguna diferencia ni tampoco los dañará. Pero el Espíritu de Dios me hizo sentir y me di cuenta que, como cristiano, si yo cedía a la tentación, iba a pecar ante Dios. Por lo tanto, hice todo el camino de regreso al restaurante, me acerqué al cajero y le dije lo que había sucedido. Hace unos pocos minutos desayuné aquí con mi amigo y no nos dimos cuenta que no habíamos pagado lo que consumimos. Y porque soy cristiano, regresé para pagar esta cuenta. Y ¿saben? Él me dijo: qué extraño que es usted.
Bueno, yo supongo que parecía muy extraño delante de él, regresar para pagarle mi cuenta. Pero eso es lo que un cristiano debe hacer. Ahora, el punto que quiero enfatizar aquí es este, y lo digo en forma de pregunta. ¿Concibe el deseo? Santiago 1:15 dice, una vez que el deseo ha concebido, da a luz el pecado. La respuesta a esta pregunta es esta. No, el deseo no concibe. Si yo no hubiese regresado y pagado la cuenta, el deseo hubiese concebido y entonces sí hubiese dado a luz el pecado. La voluntad finalmente nos impulsa hacia el deseo o hacia hacer lo correcto. Ahora, le confieso, humanamente hablando, el primer pensamiento y el primer deseo fue ignorar todo eso y no regresar para pagar. Ahora, si yo no hubiese regresado, entonces el deseo hubiese ganado, hubiese concebido pecado. Por eso el versículo dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. ¿Me comporto como un cristiano inmaduro y carnal, o tengo victoria sobre la tentación? Esta es la pregunta que debemos hacernos a nosotros mismos. ¿Cuál es mi debilidad? ¿Cuál es la lucha que estoy y que estás teniendo en el campo de batalla de tu propia y mi propia personalidad? Usted debe responderse a sí mismo. ¿Cómo respondo ante la tentación? ¿La resisto o cedo a ella? Si me dejo llevar por la tentación, ésta concebirá y dará a luz un acto pecaminoso, y esto es un signo de inmadurez, y me dice que desesperadamente necesito ayuda espiritual, y esa ayuda está en la Biblia. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Jesús dijo en Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La limpieza espiritual y el crecimiento en la gracia vienen cuando el Hijo de Dios toma tiempo diariamente para meditar la palabra de Dios. El Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. El Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así vemos que es la palabra de Dios la que nos guarda de pecar. Si nosotros estudiamos y aplicamos la verdad de la santa palabra de Dios, entonces seremos capaces de resistir la tentación. ¿Cómo va su evaluación? ¿Es usted capaz de decir, pasé la prueba como un cristiano maduro? ¿Fui tentado pero no cedí la tentación? Tiempo atrás alguien dijo, no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan un nido en ella. Ahora, queridos amigos, no somos responsables por las tentaciones que vienen a nosotros, pero somos responsables ante Dios si cedemos a la tentación. Nuevamente leo allí en Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Pablo escribió algo interesante a Timoteo, un hombre joven en la fe, en el capítulo 6 y versículo 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas. Vemos aquí que no está mal tener dinero, pero sí está mal que nuestro propósito sea el de acumular dinero. Si el dinero se convierte en el Dios de un cristiano, entonces éste cae en tentación y en muchas codicias necias y dañosas. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado de poner nuestros ojos en el dinero. Este puede llegar a ser un gran retroceso para muchos hijos de Dios. En 2 de Timoteo 2:22, Pablo escribió de nuevo a su discípulo, un hombre joven, diciéndole, huye también de las pasiones juveniles o los deseos juveniles. Cuando la tentación viene, dale la espalda. Y podemos volver al ejemplo de David. Cuando vio a una mujer bañándose desde su propio terrado, ¿por qué no se dio vuelta? No, él continuó mirando. Y como resultado de mirar, él deseó. Nosotros no podemos poner nuestros ojos en las cosas de este mundo, porque esto es lo que conduce al Hijo de Dios a la tentación.
Y continuar mirando significa que un deseo creciente e intenso nos llevará a concebir el pecado. Ahora, en el versículo 15 de Santiago 1 dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Con este versículo terminamos la segunda prueba. La primera estaba relacionada con nuestras pruebas. ¿Se acuerdan el programa anterior? ¿Cómo reaccionamos ante las pruebas? Pero en este programa estamos considerando cómo resistimos la tentación. Leamos nuevamente, por favor, el versículo 15. Preste atención. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Recordemos que en la primera prueba aquellos que salían victoriosos y soportaban la prueba recibían una corona. Pero el versículo 15 termina en una tumba. Dice, da a luz la muerte. ¿Y qué es esa tumba? Bueno, tiene que ver con la muerte prematura del Hijo de Dios. El cristiano que no confiesa sus pecados, sino que continúa cediendo a la tentación. Ciertamente todos nosotros somos tentados, como ya lo dije antes, no todos tenemos las mismas debilidades, no todos cedemos a las mismas tentaciones. Su debilidad no es la mía, y mi debilidad no es la suya. Pero cuando la tentación viene, somos fortalecidos por la palabra de Dios y el Espíritu de Dios que nos ayudan a vencer las tentaciones. Y cuando las vencemos, podemos estar seguros que recibiremos una gloriosa recompensa. Pero si continuamos pecando, debemos pagar las consecuencias. Primera de Juan 5:16 dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte. Ese pecado es el pecado de un creyente y la muerte es la muerte física del cuerpo. Por lo tanto, cristianos, debemos tener el máximo cuidado y si somos débiles en un área, fortalecernos por medio de la oración y el estudio de la palabra de Dios. Debemos tener nuestras confesiones al día y buscar a Dios para que nos dé su gracia y fortaleza para tener victoria. Ya avanzando nuestro programa me pregunto, ¿cómo resisto la tentación? ¿Soy débil? ¿Cedo a ella? Si es así, entonces esta es una marca de inmadurez, una clara evidencia de que no estoy creciendo. Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y este conocimiento viene de la palabra de Dios. No conozco a ningún cristiano que tome un tiempo diario para leer y estudiar su Biblia y que haya cedido a la tentación en forma habitual. Porque el cristiano que aplica la verdad de la palabra de Dios a su propio corazón, crece, madura. Recordemos que Santiago escribió para que seamos perfectos, maduros, para que podamos crecer y desarrollarnos espiritualmente. Dios quiere cristianos maduros, no inmaduros. Si usted ha estado luchando con un pecado, con una debilidad particular, y todos la tenemos, que Dios le ayude por medio de la oración y su palabra escrita para tener la victoria sobre ella, para que su vida sea prolongada y disfrute una vida de utilidad y servicio para el Señor. Esa es la voluntad de Dios para su vida, estimado oyente. Bueno, estamos concluyendo ya nuestro segundo estudio. En nuestro próximo programa consideraremos la tercera prueba relacionada con la verdad de Dios. Pero antes ya de cerrar el programa, por favor, únase a mí en una palabra de oración. Amado Padre, te agradecemos por tu palabra y por el privilegio de compartirla. Oramos para que aquellos que estuvieron escuchando reciban bendición espiritual, que sea de edificación para los creyentes, para tener vidas victoriosas, vidas en madurez espiritual,
vidas que puedan resistir y rechazar la tentación. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.